ahora sí, para que después ya quede disponible. Bueno, la asignatura está en el, esperen que no sé por qué, ahí está. En el cuarto nivel de Ingeniería Civil, los docentes, los que ya nos hemos presentado. Mi nombre es Juan Manuel Franco, creo que ya todos ya me conocen de alguna u otra manera. He sido docente de la mayoría de ustedes en cálculo avanzado y algunos ya son recursantes, o sea que la mayoría ya me conoce. Ahí tienen mi dirección de correo, jmfranco@frp.utn.edu.ar, y el jefe de trabajos prácticos de la asignatura es el ingeniero Eduardo De Santis. Su dirección de correo es Eduardo De Santis, el nombre todo continuado, @frp.utn.edu.ar. ¿Cuáles son los horarios de la asignatura? Bueno, los horarios son los días martes, como hoy, de 15:15 a 17:30 horas. Usualmente yo hoy trabajo, o sea, usualmente trabajo fuera y viajo para llegar más o menos a la hora de la clase. A veces podemos empezar unos 15 minutos más tarde, pero usualmente vamos a tratar de empezar a las 15:15. Puede ser que el horario sea a las 15:30 y no hagamos el recreo para terminar en horario, pero me comprometo a poder un poco mantener el horario. Y los miércoles, el horario oficial es de 14 a 16:15. Usualmente lo movemos de 14:15 o 14:30, 16:30 o 16:45 y no hacemos el recreo, pero bueno, vamos, o sea, en 15 minutos más o menos el horario es el que tienen ahí. ¿Cómo vamos a implementar las consultas? Bueno, las consultas se pueden hacer al final de la clase, ¿sí? O sea, si a alguno le quedó alguna duda de los contenidos que dimos en la clase, al final de la clase, cuando termina el dictado, nos quedamos un momento y podemos responder todas las consultas, tanto los días martes como los días miércoles. Si algún alumno o algún grupo de alumnos eventualmente quiere tener una consulta específica sobre algún tema en particular y quieren que coordinemos otro día y otra reunión, no hay ningún inconveniente, lo solicitan vía correo, coordinamos el horario y armamos una reunión. Puede ser un día más tarde, un día a la mañana, un día sábado, o sea, mientras lo podamos coordinar con anticipación, no hay ningún inconveniente. Si es que quieren sacarse una duda y que quieren que revisemos alguna cuestión teórica o algún ejercicio en vivo, por ese tema no hay ningún inconveniente. Lo solicitan y lo coordinamos. Los canales de comunicación, como les comentaba recién, los correos nuestros, tanto el de Eduardo como el mío. Si alguno tiene una consulta, lo que puede hacer es mandar la consulta. Si no quieren hacer la consulta específicamente a alguien, no hay ningún inconveniente. Si quieren hacer una consulta y que cualquiera de los dos podamos respondérselo, nos envían con copia a los dos, y siempre el primero que lo ve responde y pone en copia a todos los destinatarios para que no nos vayamos pisando en las respuestas. De la misma manera pueden hacer la consulta en los foros que vamos a ir creando en el campus virtual para cada uno de los temas que vayamos dictando. Tengan en cuenta ustedes que obviamente al enviar un correo con una consulta la respuesta no es inmediata, ¿sí? No nos demoramos tanto en general en responder, usualmente a las 24 horas respondemos, o a las 24 horas tratamos de responder, pero no esperen una respuesta instantánea, digamos. Pero bueno, utilicen los canales de comunicación para evacuar todas las consultas que puedan ir surgiendo. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere interrumpir para algo, interrumpa, no hay ningún inconveniente. Ustedes tienen el micrófono habilitado
hacer la consulta que quieran en cualquier momento. Sobre Profe, yo quería hacer una esto, consulta. sí. El tema del correo, yo después le mando a usted por privado así el correo nuevo cuando me lo den, la Sí, 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 institucional, sí, para me lo actualizarlo. comunicás, me lo comunicás para que ya a mí ya me quede en el listado de los alumnos, pero lo más importante es que chequees que el correo que vos tengas asignado en el campus virtual sea el correo que vos leas con más asiduidad. ¿Sí? Actualizo también en el campus, también Exact- el correo nuevo. ¿Sí? exactamente, para que las comunicaciones puedan llegar. Eso es lo más importante. Dale, ¿Sí? muchas gracias. De nada. Bueno, eh, ¿qué es lo que esperamos o qué es lo que, digamos, qué es lo que tendrían ustedes que, o con qué aprendizajes tendrían ustedes que egresar de esta asignatura? Esto en realidad antes se planteaba en términos de objetivos, o se planteaba en términos de los propósitos de la asignatura, y hoy con el modelo de eh, educación y aprendizaje y evaluación por competencias, se plantean lo que se llaman los resultados de aprendizaje, ¿sí? Que es lo que nosotros fundamentalmente vamos a evaluar para a fin de año decidir si ustedes pueden egresar de esta asignatura y en qué condiciones lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que esperamos que ustedes, o con qué aprendizajes esperamos que ustedes puedan egresar de esta asignatura? Bueno, que ustedes sepan analizar estructuras hiperestáticas para determinar la distribución, tanto de los esfuerzos internos como el estado de formación en el marco de, o considerando las hipótesis que se asumen para analizar esa distribución, cuando dichas estructuras están sometidas a acciones estáticas o cinemáticas. Ya vamos a ver qué es una acción estática y qué es una acción cinemática. Otro resultado de aprendizaje es que puedan, desde un modelo o desde una estructura que está construida, puedan realizar el pasaje de ese modelo a un modelo teórico para realizar su análisis y su resolución utilizando herramientas computacionales. En este curso ustedes van a empezar a ver la aplicación de programas o esquemas informáticos para analizar estructuras. Que sepan utilizar el concepto de líneas de influencia y diagramas envolventes para el análisis de estructuras sometidas a cargas móviles, aplicando métodos cuantitativos y cualitativos. O sea, ya no vamos a pensar en estructuras que estén sometidas o que no estén sometidas solamente a estados de carga que representen ni magnitudes, ni posiciones o sentidos que sean fijos e invariables en el tiempo, sino que esos puedan modificarse y cómo esa modificación de la localización, de la intensidad o de la dirección de la carga modifica la distribución de los esfuerzos internos y el estado de formación, y que por último logren integrar conceptos de diseño estructural y análisis estructural para aplicarlos en el proyecto de estructuras simples, sintetizando conocimientos de tecnología y comportamiento de los materiales. ¿A qué nos referimos con esto? A que la función de un ingeniero no es solamente analizar estructuras. En realidad, lejos está que la función de un ingeniero sea solamente el análisis o que se limite solamente al análisis. El ingeniero tiene que utilizar el análisis de estructura, pero como herramienta para el diseño. ¿Sí? El objetivo que tenemos nosotros como ingenieros no es ser lo que era antaño que se llamaba el ingeniero calculista.
¿Qué era el ingeniero calculista? El que resolvía una estructura. ¿Y por qué había ingenieros calculistas antes? Bueno, porque las formas de resolver una estructura eran básicamente basadas en metodologías manuales, ¿sí? Entonces, tenía que haber alguien que supiese aplicar esas metodologías y que realizara los cálculos. Y ahí surge la idea del ingeniero calculista. Bueno, desde hace más o menos medio siglo hasta ahora, desde la irrupción básicamente de las computadoras como medio o como auxilio para el trabajo de todas las disciplinas, ya el hecho del análisis ha pasado a ser o ha pasado a desarrollarse básicamente en el ámbito de la informática. Entonces, el ingeniero ya no es un ingeniero calculista, o sea, no es un ingeniero que hace cálculos asiduamente. Es un ingeniero que sabe hacer cálculos, pero es un ingeniero que se nutre de los resultados que le brindan las herramientas informáticas para poder diseñar una estructura, para poder diseñarla de la mejor manera posible, para poder optimizarla, para hacer un diseño adaptativo, ¿sí? Para hacer un diseño que sea óptimo desde el punto de vista que se puede partir desde un modelo e ir refinándolo, ir mejorando su comportamiento, ¿sí? Y para eso no solamente necesitamos saber del análisis, que es a lo que nos vamos a dedicar en la asignatura, sino a tener conceptos del diseño. Vamos a ir mechando a lo largo de toda la asignatura conceptos de diseño estructural, y para eso necesitamos conocer cómo se comportan los materiales, o necesitamos como insumo básico saber cómo es el comportamiento de los materiales que van a formar parte de nuestras estructuras. Por eso mismo es importante que ustedes tengan a mano para utilizar lo que son conocimientos de tecnología y comportamiento de los materiales. Ya para esta altura es perfectamente claro si yo digo que el comportamiento de un hormigón no es el mismo comportamiento de un acero estructural, ¿sí? Ni el comportamiento de la madera, ni el comportamiento del plástico reciclado, ¿sí? O sea, cada material impone sus propios condicionantes, y esos condicionantes los lleva a la estructura que va a estar diseñada con ese material. Entonces, le lleva su propia impronta y influye en lo que son decisiones respecto del diseño, ¿sí? Y si influyen decisiones que van respecto del diseño, eso también repercute en cuál va a ser el resultado del análisis. Entonces, todo lo que son conceptos de diseño, de análisis y de tecnología de los materiales siempre están entrelazados para que el resultado sea una estructura correctamente concebida, correctamente diseñada, correctamente analizada, y que su comportamiento, según lo que se espera de esa estructura, sea correcto también, ¿sí? Si bien no pretendemos que de esta asignatura ustedes se lleven todos los conceptos del diseño estructural, pero sí pretendemos que todos esos conceptos ustedes los puedan aplicar al proyecto, como dice el último resultado de aprendizaje, proyecto de estructuras simples, ¿sí? Después, a ustedes les queda todavía un camino por recorrer en la carrera para que les den un título, y después el camino de aprendizaje continúa indefinidamente, ¿sí? O sea, no pretendemos que ustedes se lleven todo de esta asignatura, pero que se lleven de esta asignatura lo más importante, que es lo que está puesto en estos resultados. Para eso, nosotros nos valemos de un programa analítico, que es donde están volcados todos los contenidos de la asignatura. Entonces, el programa analítico cuenta con 8 unidades temáticas, u 8 temas, como dice ahí, ¿sí? Donde el primer tema, que es el que con el cual vamos a empezar el dictado de la asignatura el día de hoy, es una introducción, y vamos a empezar a conversar de los sistemas o de las estructuras hiperestáticas. El segundo tema vamos a
versar sobre desplazamientos en sistemas estructurales conformados por barras. En el tercer tema vamos a tratar sobre la resolución de estructuras hiperestáticas con incógnitas estáticas. En el tema 4 vamos a resolver estructuras hiperestáticas con incógnitas cinemáticas o incógnitas geométricas. El tema número 5 va a tratar sobre métodos particulares y métodos aproximados. El tema número 6 va a tratar sobre el análisis matricial de las estructuras. El tema 7 va a versar sobre cargas móviles, líneas de influencia y diagramas envolventes. Y el tema 8 sobre el análisis plástico de las estructuras. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros analizamos una estructura más allá del campo elástico? Cada uno de estos temas, como están puestos aquí por sus títulos, directamente después contienen un desarrollo. El programa analítico después nosotros lo vamos a colgar en el campus virtual, conjuntamente con esta presentación para que ustedes también la puedan tener disponible. Nosotros tenemos un cronograma de la asignatura. Yo no lo coloqué aquí porque lo vamos a subir al campus virtual. ¿Qué es lo más importante de tener un cronograma? Que ya están puestas las fechas de las evaluaciones. Ustedes me van a decir, qué ambicioso. Bueno, sí, la verdad que es ambicioso. Es ambicioso ya presentarles un cronograma y ya poner la fecha de las evaluaciones. Bueno, la fecha de las evaluaciones, como esto es muy ambicioso, la fecha de las evaluaciones vamos a tratar que sean las que están puestas ahí. Quizás las tengamos que mover una semana antes o una semana después en función de cómo sea el desarrollo de la asignatura, pero lo más importante es que a ustedes ya les permite tener un panorama de cómo va a ser el dictado de clase, ¿sí? Y cuál va a ser la fecha. No se crean que va a ser la fecha exacta, pero la fecha aproximada de la evaluación. Como les digo, dentro de lo ambicioso que es esto, vamos a tratar que esa fecha se respete, ¿sí? Y otra cosa importante de tener un cronograma es que van a tener semana por semana los temas que vamos a ir dictando. O sea que ustedes ya pueden ir haciendo una lectura previa del material que les vamos a ir presentando en el campus virtual, previo al dictado de clase, lo cual es importante para que ustedes no se encuentren de buenas a primeras con un tema que no conocen, sino que ya, aunque no lo entiendan completamente, le den una lectura previa. Entonces una vez que nosotros vamos presentando los contenidos, no les suena tan ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, importante, recomendamos hacer una lectura previa, ¿sí? O sea, no pretendemos que lo estudien, sino que le den una lectura previa al material antes de que demos el tema que está puesto en el cronograma. Si tenemos que hacer alguna revisión del cronograma, la vamos a ir haciendo, ¿sí? O eventualmente les iremos, si nos salimos mucho si no nos salimos tanto, digo, del cronograma, les avisaremos por el campus virtual. Bueno, en la próxima clase llegaremos hasta este tema y este tema no lo daremos, como para que ustedes regulen su tiempo de lectura previa del material, ¿sí? Entonces, el cronograma los vamos a subir en el campus virtual. Y repito, las dos cuestiones importantes de tener un cronograma es que pueda tener en cuenta y agendar las fechas de las evaluaciones y, en lo posible, leer el tema correspondiente previo a la clase. Bueno, ¿de qué nos vamos a valer para determinar si ustedes han cumplimentado con los resultados de aprendizaje o esos objetivos o esos propósitos que les presentaba anteriormente? Bueno, nuestras técnicas de evaluación van a estar dadas básicamente por dos. Unas van a ser las evaluaciones parciales y otro va a ser el trabajo práctico integrador. Las evaluaciones parciales son pruebas escritas que combinan elementos objetivos, que son preguntas conceptuales sobre temas teóricos,
¿sí? Ustedes ya saben, los que ya me conocen, que yo no hago tanto hincapié en las demostraciones matemáticas, sino que hago hincapié en que ustedes puedan aprender los conceptos de la asignatura. De la misma manera van a ver que yo tampoco en las presentaciones de clase, digamos, matemática elemental está claro, pero no hago hincapié en las demostraciones matemáticas, ni siquiera tendemos a presentarles las demostraciones, ¿sí? Sino que pretendemos más que ustedes asimilen las cuestiones más conceptuales, y justamente lo que vamos a evaluar es que ustedes hayan aprendido más esas cuestiones conceptuales, y van a tener también desarrollo y resolución de problemas, de ejercicios. El formato de las evaluaciones va a ser virtual, mientras el dictado de clases sea virtual, y presencial si retornamos a la presencialidad. La cantidad de evaluaciones van a ser 5 evaluaciones. No se corresponden tanto con los temas de las asignaturas, sino que algunas evaluaciones agrupan más de un tema de la asignatura. Por lo general, los temas de la asignatura no son compartimentos aislados, ¿sí? Sino que la mayoría de los resultados de aprendizaje cruzan transversalmente todos los contenidos. Por lo tanto, no se crean que en la primera evaluación, en la segunda evaluación, digo, vamos a evaluar solamente las unidades que vimos entre la primera y la segunda. No. Se van a evaluar conceptos que involucran lo dado hasta el momento. ¿Sí? O sea, siempre las evaluaciones parciales, en ese sentido, tienen un carácter de integración, digamos. O sea, no es que lo que vimos entre el primer y el segundo parcial, lo tomo en el segundo parcial y después no lo tomo ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto. No, pueden aparecer pues, cuestiones que van a tener que resolver con herramientas que ustedes ya vieron o que fueron evaluadas también anteriormente. Las fechas de las evaluaciones son las que están establecidas en el cronograma. Como les decía, trataremos en la medida posible que esas fechas las podamos respetar para que sobre todo a ustedes les sirva también de ordenamiento y para regular su propio ritmo de aprendizaje. Respecto del trabajo práctico integrador, tiene como objetivo integrar conceptos relativos al diseño y al análisis, algo que comentaba recién, para resolver una situación concreta tomada de experiencias de la práctica profesional, ¿sí? O sea, no van a tener que resolver en un trabajo práctico un ejercicio clásico o típico como el de las guías, sino que les vamos a presentar un problema real, ¿sí? Para el año pasado, les comento, fue la resolución de una parte de la estructura de un puente real. Por lo tanto, siempre para esto intentamos que sirva para ustedes, no tanto como una evaluación donde uno diga, bueno, aprobó o no aprobó, ¿sí? La idea es que ustedes se encuentren con un problema lo más real posible, al cual le vamos a dar los lineamientos generales y los objetivos, y no les vamos a dar metodologías específicas para que puedan resolverlo. O sea, como si ustedes fueran cada grupo fuera una pequeña consultora de ingeniería a la que se le presenta el problema y lo tiene que resolver con las herramientas que tiene a su disposición, obviamente incluyendo el software, que también es una parte importante del trabajo profesional. La modalidad va a ser en grupos, ¿sí? Y el desarrollo lo vamos a hacer en el segundo cuatrimestre, ¿sí? O sea, vamos a dedicar para el desarrollo del trabajo práctico integrador el segundo cuatrimestre. Va a ser solamente un trabajo práctico integrador. ¿Cómo vamos a evaluar? Bueno, y acá les voy a presentar una herramienta que no sé si ustedes la conocen o no, pero bueno, si no las conocen se las voy a presentar. ¿Qué es una rúbrica? Una rúbrica es como un formato donde se evalúa más de una forma cualitativa que de una forma cuantitativa. O sea, si bien al resultado se le puede dar un
carácter cuantitativo, pero lo más importante es determinar para distintos criterios que se van a evaluar. Aquí adentro de esta matriz, como si fuera una matriz de doble entrada, donde acá tenemos criterios de evaluación y acá tenemos los niveles a los cuales el alumno puede acceder. Para cada criterio, o sea, para cada aspecto a evaluar, tenemos 4 niveles diferentes. Un nivel que es insuficiente, un nivel básico, un nivel competente o un nivel avanzado. Si ustedes quieren pensarlo en términos de puntuación, el avanzado sería un 10 y el mínimo de lo insuficiente sería un 1, ¿sí? O un 0 si la escala es de 0 a 10. ¿Por qué estoy marcando 2 columnas con color aquí? La columna de básico y la columna de competente. Bueno, porque nosotros esperamos, ¿sí?, que todos ustedes, al finalizar el curso, puedan haber alcanzado el grado de competente. ¿Qué lo quiere decir al alcanzar mínimamente el grado de competente? Quiere decir que ustedes tienen la competencia, o que ustedes son competentes para las tareas que nosotros les hemos planteado en términos de nuestros resultados de aprendizaje propuestos. ¿Sí? Que ustedes alcancen el nivel competente significa que ustedes pueden haber alcanzado la aprobación directa de la asignatura en todos los criterios y para todos los instrumentos de evaluación. Si ustedes alcanzan el nivel básico, quiere decir que alcanzan la aprobación de la cursada, ¿sí? Lo cual les permite acceder a un examen final, ¿sí? Piensen esto, que no hay una calificación, bueno, de 4 a 6 soy regular, de 6 en adelante apruebo directamente. Es una evaluación un poco más criterial, ¿sí? Se evalúa no ya con una puntuación, sino con rúbricas, que son estas matrices de valoración donde uno puede ir evaluando distintos conceptos e ir viendo a qué nivel ustedes han arribado. Que en definitiva, pensándolo de otra manera, lo que uno hace internamente como docente en su cabeza es ir evaluando esto y después asigna una puntuación y es la puntuación que aparece en las evaluaciones. Pero, ¿qué defecto tiene ese respecto, o sea, qué defecto tiene la calificación tradicional, digámoslo así, versus esto? Bueno, en que esto a ustedes también les ayuda a saber en qué están flojos y en qué tienen que, o en dónde tienen que enfatizar su estudio, porque no es lo mismo que yo les diga a que ustedes tienen un 4 en la evaluación, hay que les diga, bueno, en este criterio estás en un nivel insuficiente, en este criterio estás en un nivel competente, en este criterio estás en un nivel básico o en un nivel avanzado, ¿sí? Entonces ustedes como estudiantes les permite ver dónde están flojos y dónde tienen que nuevamente enfatizar su estudio. Y a nosotros como docentes, ¿sí?, nos permite también ver dónde tenemos que enfatizar nuestra enseñanza y nuestros ejercicios prácticos para que ustedes les ayude también a alcanzar esos niveles que estamos pidiéndoles, ¿sí? Entonces nuestra forma de evaluar sus aprendizajes durante este curso va a ser mediante este instrumento que se llama una rúbrica analítica. Obviamente, después esto se traduce en un número, porque después al acta de las evaluaciones tiene que ir un número. Pero bueno, pero lo más importante es que esto tiene una serie de, digamos, tanto sea para ustedes como para nosotros, tiene una serie de ventajas que nos permite a ustedes hacerse una fotografía o varias fotografías de cómo están yendo en el curso, y a nosotros también nos da
o nos muestra una imagen que nos dice, bueno, dónde tenemos que hacer más énfasis, dónde tenemos que ser más puntuales en remarcar contenidos teóricos, conceptos teóricos, más práctica, ¿sí? Entonces, nos va a ayudar a ambos. Entonces, este va a ser, o esta, disculpen, esta va a ser nuestra forma de evaluar sus aprendizajes para este año. Lo más importante, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, tenemos, digamos, dos maneras de aprobar la asignatura. Una manera es la aprobación directa y otra manera es la aprobación no directa. La aprobación directa, bueno, como siempre, cumplimentar la asistencia según el reglamento de estudios vigente, ¿sí? La asistencia la vamos a controlar indirectamente por Zoom, o sea, no vamos a tomar asistencia. Hoy nombré a todo el mundo para un poco ir conociéndolos, pero nosotros por Zoom vamos a ir viendo quién está y quién no está en la clase. Bueno, y el logro de el tercer nivel de las rúbricas analíticas, que es el logro de competente. O sea, ustedes tienen que ser competente, o sea, tienen que alcanzar un resultado de competente en todas las evaluaciones y en el trabajo práctico integrador. ¿Cuál es la aprobación no directa? Bueno, la aprobación no directa es el examen final. ¿Cómo se accede al examen final? Bueno, se accede primeramente aprobando el cursado, que es cumplimentando la asistencia según el reglamento de estudios vigentes, y alcanzar una demostración mínima y básica del aprendizaje, que es el logro del segundo nivel de las rúbricas analíticas, que es el nivel básico. Si ustedes aprueban el cursado, ¿a qué los habilita eso? Bueno, a ir al examen final, donde el examen final es un examen en modalidad escrita, en este caso y por este tiempo es virtual, si no es presencial en las mesas de examen, donde el mismo se compone de una evaluación práctica y de aplicación de conceptos, más una instancia de explicitación y fundamentación de conocimientos de conceptos teóricos. Un examen final clásico, digamos. Yo apunto a que este año la mayoría de ustedes alcancen el nivel competente, ¿sí? Por lo tanto, cuando terminen el cursado de la asignatura ya les podamos dar la aprobación directa y que no tengan que venir a rendir un examen final. A eso nos vamos a encomendar, para eso vamos a estar acá. Tengan en cuenta que es una asignatura de las no muy sencillas, pero entendemos que se puede ir llevando al día. Es una asignatura que necesita mucha ejercitación, que necesita siempre ir afianzando conceptos a medida que vamos avanzando. Los que ya han cursado un poco ya me conocen que yo siempre soy de volver un poco hacia atrás sobre lo que vimos e ir enfatizando y ir preguntando, y me gusta que ustedes vayan contestando, y me gusta que vayan equivocándose y que podamos ir corrigiéndonos entre todos. O sea que por favor no se queden mudos en la clase. Zoom es una herramienta que permite interactuar mejor con la herramienta de chat, también para las consultas. Si quieren ir haciendo las consultas por ahí, en la medida que voy viendo las puedo ir respondiendo, pero me gusta también que interrumpan, que pregunten, que no tengan miedo, que hablen. Me gusta también que las cámaras estén encendidas, así nos podemos ver. Me gusta que el que pregunta tenga su cámara encendida como para ir viéndonos. Es difícil conocerse por un entorno virtual, pero bueno, pero apuntamos a que no sean solamente voces de un lado y voces del otro, y que nos podamos ir viendo y que podamos ir interactuando. Creo que por acá no tenía nada más, ¿no? Por el momento no tengo nada más. Yo les propongo lo siguiente: si quieren hacer alguna consulta respecto de esto, respondo ya,
y si no, nos tomamos unos 10 minutitos de recreo y ya comenzamos con el dictado de los contenidos de la asignatura. Así que escucho las consultas que haya y ya con la bandera de largada, con el semáforo verde, empezamos ya con el dictado. Me tomo un mate porque hablé demasiado. ¿Dudas? ¿Consultas? Por ahora no, profe. Por ahora no. Uy, yo cuando se iluminó tu micrófono dije, acá vienen las preguntas de Catalina. ¿Por ahora no? Bueno, listo. Entiendo yo que van a seguir o que van a surgir nuevas dudas, nuevas consultas. Esta presentación, el cronograma y los contenidos los van a tener subidos en el campus virtual, o sea que los van a tener a disposición. Sé que, como les comentaba recién, sé que soy un poco ambicioso planteando un cronograma, pero me parece que un cronograma nos ayuda y nos ordena, porque si no ya empiezan, al mes del cursado ya empiezan las preguntas ¿cuándo es el parcial? Entonces, ya por lo menos le pusimos ahí un lugar, después veremos si lo corremos antes o lo corremos después, pero por lo menos a ustedes de alguna manera ya los ordena y a nosotros también nos ordena, o sea que vamos a tratar en lo posible de que ese cronograma se respete. Obviamente, como es muy ambicioso, quizás alguna modificación haya que hacer, esperemos que no. Así que bueno, creo que está todo dado para que sea un buen cursado, como dijo Eduardo. No nos molesta que pregunten, no nos molesta que consulten, no nos molesta que se equivoquen. Nos molesta muchísimo que se equivoquen cuando hemos repetido muchísimo las cosas, ahí sí nos molesta. Cuando estamos enseñando y ustedes están aprendiendo y nosotros también estamos aprendiendo con ustedes, ahí no molesta. Pregunten, no se queden con dudas, no tengan miedo, no comemos. Así que en eso tengan la plena seguridad que no hay ningún inconveniente. Esto no pretende ser una clase magistral, no pretendo yo hablar todo el tiempo. Así que bueno, ya está. Creo que no hay mucho más que decir. Si nadie más tiene consultas, les propongo. Son 16 y 17, 16 y 25 empezamos. Profe, yo tengo una consulta con respecto a las clases de los miércoles. Sí. ¿Nos van a avisar cuando tengamos que hacer el trabajo práctico o todos los miércoles nos conectamos por si hay práctica o...? No, la clase de los miércoles se da siempre. Bien. La clase Sí, porque, de los miércoles, la clase claro, de los miércoles se da siempre. Nosotros la vamos... duda me quedó cuando el profe dijo, no sé si mañana, pero la próxima semana seguro. Entonces ahí me puse a pensar, capaz que va a dar un trabajo práctico y recién la semana que viene lo vamos a hacer. Te digo por qué y tu pregunta está buena. Esto de la virtualidad nos ha hecho un poco ordenarnos en este sentido, digamos. A veces los contenidos teóricos para que puedan hacer práctica no se completan en un solo día, digamos. Entonces, te doy el ejemplo de esta semana. Hoy van a tener conmigo, mañana van a tener conmigo, el martes de nuevo van a tener conmigo y recién van a tener con Eduardo el miércoles. Pero no es que no van a tener clases el miércoles, no. Es que vamos a tratar de completar todos los contenidos teóricos como para que ustedes el miércoles ya tengan todo como para hacer práctica directamente. Listo. A veces van a tener práctica un martes, a veces van a tener teoría conmigo un miércoles. O sea, la virtualidad lo que nos da es esa flexibilidad, digamos, en quizás completar la teoría de un tema para que ustedes tengan todo como para empezar a hacer práctica en la clase siguiente, ¿sí? Pero no es que no van a tener mañana, por ejemplo, o sea, la clase de mañana se va a dar, pero no con Eduardo, sino conmigo. ¿Está? ¿Alguna otra duda? Bueno, veo que no. Bueno, hacemos así, 16 y 25, empezamos con la clase.
Bien, bueno. Volvemos, vamos a comenzar con los contenidos de la unidad 1, ¿sí? Que es la unidad de una unidad que se llama Introducción, y donde vamos a empezar a conversar un poco de las características de nuestras estructuras con las que vamos a tener que empezar a familiarizarnos, que son los sistemas hiperestáticos o indeterminados. Entonces, yo voy a poner a compartir la presentación aquí para que podamos empezar. ¿Todos están viendo? Sí, profe. Sí, se ve. Bueno. Sí, se ve. Muy bien. Un poco primero para ubicarnos, ¿sí? Vamos a ver en qué contexto de estructuras nos vamos a empezar a mover, o las que vamos a empezar un poco a trabajar. En general, ustedes saben, es una cosa bastante obvia la que voy a decir, todas las estructuras tienen un carácter evidentemente tridimensional, ¿sí? Cualquier tipo de estructura, cualquier elemento estructural que ustedes vean, sea una losa, sea una columna, sea una viga, sea un perfil de un puente, sea un travesaño de un puente, sea una presa de hormigón, ¿sí? Es un elemento que tiene un determinado volumen, tiene unas dimensiones, tiene una longitud, tiene un ancho, tiene un espesor, ¿sí? Tiene unas dimensiones en el plano, tiene un lado mayor, un lado menor. Todas las estructuras son evidentemente tridimensionales. O sea que en general una primera aproximación que uno podría decir es, bueno, yo voy a tender a trabajar, o puedo trabajar mis estructuras para poder diseñarlas y para poder analizarlas como elementos tridimensionales. Bueno, esa es una primera aproximación. O sea, tomar siempre en cuenta todas sus dimensiones. O tomar en consideración siempre todas sus dimensiones. Pero, ¿qué sucede? Que hay de ese conjunto infinito de elementos estructurales, hay algunos donde puede ser que algunas dimensiones predominen sobre otras. En general, uno estaría más acostumbrado, o ve, en general, o está más acostumbrado a ver, estructuras que se asemejan más a un entramado de elementos lineales, ¿sí? Ustedes ven la estructura desnuda de un edificio y ustedes por lo general ven elementos verticales, que son las columnas, elementos horizontales, que son las vigas, y elementos planos, ¿sí? Que pueden ser las losas del entrepiso de un edificio. Ustedes ven un puente metálico, por ejemplo, un puente metálico ferroviario, como el que tienen ahí en Avenida Almafuerte, los que son de Paraná lo conocen muy bien, ¿sí? Donde uno ve también un entramado de elementos lineales que están ensamblados conformando una estructura reticulada. Bueno, en ese tipo de elementos, donde una dimensión predomina sobre las otras, esos son los que se llaman elementos lineales o elementos barra, ¿sí? Que serían serían este primer grupo que tenemos aquí, donde la longitud del elemento predomina, es mayor, predomina sobre las dimensiones de la sección transversal del elemento. En este caso, fíjense que tenemos por un lado una viga recta o una barra recta, y por otro lado una barra curva. Pero las dimensiones, en este caso la longitud de la barra recta o la longitud de la barra curva, la longitud desarrollada de la barra curva, son de un orden de magnitud superior a lo que son las dimensiones de la sección de ese elemento. En este caso, la sección B y la sección T, que serían la base, ¿sí? Y la altura de esa sección que tienen ilustrada ahí. Entonces, es en ese tipo de elementos, elementos que son los elementos lineales, y a los cuales les vamos a dedicar
la mayor parte de nuestro curso, diría casi todo el curso, ¿sí? Son los que nos permiten o permiten conformar lo que serían las estructuras, como les decía yo, de entramado. Pueden ser estructuras de entramado de tipo planas, estructuras de entramado de tipo espacial, de distintos materiales, con distinta vinculación entre cada una de ellas, pero son lo que estrictamente denominamos como estructuras de barras o estructuras de elementos lineales. Si bien, obviamente, esas estructuras tienen un carácter evidentemente tridimensional, para su modelación y para su análisis los modelamos específicamente como que las propiedades de la sección transversal están concentradas en el baricentro de la sección transversal y que la línea que une todos los baricentros de la sección transversal es lo que sería el eje de esa barra, ¿sí? Entonces vamos a concentrar las propiedades geométricas. Vamos a concentrar las propiedades geométricas sobre el baricentro, y la línea que une todos los baricentros a lo largo de la directriz de ese elemento es lo que sería, o lo que definiría en este caso, la traza de esa directriz y esa longitud, ¿sí? Si los elementos están alineados sobre una recta, será una barra recta, y si los elementos conforman una curva, será una barra curva, ¿sí? Si los puntos del baricentro de la sección se alinean sobre una curva, será una barra curva. Otro tipo de elementos que nosotros en este curso no vamos a ver, pero se los muestro para que ustedes los tengan en cuenta, pueden ser los elementos que son de tipo superficiales, estos que tenemos acá. Donde, ¿qué va a suceder? Una dimensión que es el espesor T, como tienen aquí, el espesor T, es de un orden de magnitud menor a las dimensiones en el plano. Fíjense, en este caso el lado mayor y el lado menor, y son los que comúnmente conocemos como losas, conocemos como placas, o conocemos como láminas, o conocemos como cáscaras. Ustedes, fíjense ahí que estamos viendo, en la figura de la izquierda, estamos viendo una placa, ¿sí? Donde la forma, efectivamente es una forma plana, ¿sí? Que puede tomar una forma geométrica cuadrada, rectangular o no, pero si nosotros consideramos dentro de el espesor, ¿sí? Consideramos en el baricentro de ese espesor, consideramos un plano característico, podemos nuevamente concentrar las propiedades en ese plano y tomar ese plano como el elemento que vamos a analizar. En este caso, si la superficie es una curva, ya lo que tenemos es un elemento de tipo laminar y no plano, que es el que tienen en la figura de la derecha, donde en este caso hay una diferencia geométrica clave. En el elemento plano, las normales tomadas en cualquier punto son todas paralelas entre sí, y en el elemento laminar o en el elemento lámina, las normales van variando punto a punto, no son todas paralelas entre sí. Las placas pueden tener cargas aplicadas en cualquier dirección, las láminas también, y finalmente tenemos dos ejemplos que son los sólidos axisimétricos, donde lo que tenemos es una simetría, en este caso tenemos un sólido axisimétrico, donde tenemos una simetría respecto de un eje axial, y son estructuras que se analizan con un modelo que plantea una rebanada de un radián de apertura, porque todas las secciones son
similares entre sí, porque hay una simetría respecto de un eje axial, y en este caso el espesor no tiene demasiada incidencia, digamos. Y si es un sólido plano, axisimétrico, como este, que tenemos aquí, si es un sólido plano, axisimétrico, nuevamente tenemos un espesor que es menor que las dimensiones en el plano, pero seguimos conservando también una simetría axial respecto tanto de la geometría como de las cargas de la estructura. Esto es para que ustedes un poco se hagan una composición de lugar y un poco tengan en cuenta que, si bien todas las estructuras son estructuras tridimensionales, esto que hemos empezado a ver, lo que nos hace pensar es que las estructuras no las tenemos o no tenemos por qué analizarlas en principio intrínsecamente como si fueran entes tridimensionales. Podemos empezar a hacer simplificaciones. O sea, si yo simplifico una estructura tridimensional, o sea, una viga que tiene 4 metros de longitud, 20 centímetros de ancho y 40 centímetros de altura, o la altura que sea, o la dimensión que sea, en vez de analizarla con su carácter intrínsecamente tridimensional, yo puedo hacer un modelo que me simplifique un poco el análisis, pero que me deje dentro de un margen de aproximación razonable respecto del comportamiento real. O sea, porque si yo voy a hacer una abstracción de la realidad física, que es esa viga con dimensiones particulares, y la traigo a un modelo, pero los resultados que obtengo de ese modelo no están para nada de acuerdo con la realidad, ese modelo, que puede estar teóricamente muy bien hecho, no sirve absolutamente para nada, digamos. O sea, ¿por qué empezamos a encarar las cuestiones desde este punto? ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a analizar, o lo que nosotros vamos a aprender a analizar, es un modelo teórico, es una simplificación de la realidad. Pero yo tengo que saber si esa simplificación de la realidad es correcta o no, porque si no es correcta, yo puedo hacer un análisis espectacular con mi mejor sapiencia en los cálculos manuales o con mi mejor programa de computación, pero ese resultado no va a tener nada que ver con la realidad porque el modelo es incorrecto. Entonces, ya está demostrado, y no nos toca a nosotros demostrarlo, que si nosotros simplificamos un elemento físico concreto cuya longitud sea mayor que las dimensiones de su sección transversal y lo analizamos como un modelo determinado ya conocido, esos resultados que obtenemos van a ser bastante aproximados a los resultados que se van a obtener en la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, si lo someto a la actuación de una determinada carga en un contexto de vinculación específica. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros analizamos son modelos teóricos que están simplificados de la realidad, están traídos de la realidad y están adaptados ¿para qué? Para que yo pueda resolver ese modelo. ¿Sí? Pero yo lo primero que tendría que ponerme a pensar siempre es, ¿mi modelo representa o es adecuado para representar la realidad del problema físico que es la estructura que yo tengo que diseñar, o la estructura que yo tengo que reanalizar, o la estructura que tuvo un problema y yo tengo que modelarla para ver cuál es el efecto de la patología que sucedió? O sea, lo primero que yo tengo que preguntarme es si mis modelos son válidos. Una vez que yo determine que mi modelo es válido, recién puedo analizar eso. Pero si no, o sea, ya estoy, digamos, estoy suponiendo algo que en realidad nunca me puse a pensar si es correcto o no. Entonces, los métodos que nosotros vamos a aprender para analizar estructuras van a partir de esto, de que son modelos adecuados para representar una determinada realidad física del problema, que son en general esas estructuras de entramados formados por elementos de barras. Entonces, una vez que yo pueda ejecutar mi modelo, este es mi modelo tomado de la realidad, esto puede ser
la estructura o parte de la estructura de un techo a 2 aguas por ejemplo, de un depósito de mercaderías. Entonces yo digo, bueno, estos vínculos representan la realidad física de lo que es la vinculación de esta barra a tierra. Estos nudos o estos encuentros de barras representan la realidad física de cómo los elementos estructurales reales se vinculan entre sí. Estos son elementos lineales, vigas y columnas, y este es mi modelo, el modelo que yo voy a analizar. Pero bueno, ya cuando yo tengo construido mi modelo de análisis, lo primero que tengo que empezar a pensar es, bueno, ¿cómo está constituido mi modelo de análisis? ¿Qué es lo que tiene? O sea, cuando yo tomo el modelo como un todo y después lo empiezo un poco a desguazar o a ir separándolo. Bueno, ¿qué me encuentro? Bueno, en realidad me voy a encontrar específicamente con dos cuestiones que para nosotros van a ser fundamentales, que es diferenciar, por un lado, lo que son las barras, que son los elementos que van de un nudo a otro. Un nudo puede ser un nudo que se vincula a tierra, como este, o puede ser un nudo que se vincula a otras barras. Entonces yo puedo empezar a ver que esto es una barra, esto es una barra, esto es otra barra, esto es otra barra, esto es otra barra, esto es otra barra, y esto es otra barra. ¿Sí? ¿Cómo voy a vincular barras entre sí? Bueno, por lo que son los nudos. Un nudo puede vincular barras entre sí o puede vincular una barra a tierra, como este. Y después, entre las barras y los nudos, puedo tener un elemento más al que puedo llamar como una conexión entre lo que sería el nudo como elemento físico del problema, y la barra. ¿Sí? La barra es un elemento que tiene dimensiones, ¿sí? Que tiene una determinada longitud, que la sección transversal tiene una forma determinada, cuadrada, rectangular, circular, la que sea, y al nudo en realidad yo no le voy a dar una dimensión, o sea, no va a tener asignada una dimensión física real, digamos. El nudo es más un ente puntual y la barra es un ente lineal, un ente desarrollado. Y entonces, si el nudo no tiene dimensión, ¿por qué yo lo considero que hay un elemento que conecta? Hay un elemento que yo lo denominé como conexión, que me conecta algo que no tiene dimensión con otra cosa que sí la tiene. Bueno, porque las barras quizás no se conectan todas de la misma manera con el nudo. Quizás hay barras que se conectan de manera rígida con el nudo, quizás hay barras que se conectan de una manera diferente, quizás dos barras se conectan rígidamente y la otra barra no. ¿Sí? Entonces, por eso es por lo que aparece un elemento más que yo denomino como la conexión. Y es importante, cuando uno realiza un modelo, determinar específicamente cómo son las conexiones. Porque yo puedo decir, listo, esta barra se une con esta barra se une con esta. Bueno, pero ¿cómo se une? ¿Qué hay ahí? O sea no es que la realidad física es toda la misma para todas las uniones, no. O sea, uno puede ver que las uniones, por ejemplo, de una estructura metálica son completamente diferentes de una unión de una estructura de hormigón. Pero en una unión de una estructura de hormigón, uno puede hacer una unión que se comporte de una manera, que se comporte de otra, solamente disponiendo de una manera o de otra las armaduras. ¿Sí? Entonces siempre es importante que las conexiones, o sea, el determinar cómo están unidas las barras al nudo y las barras a tierra, ¿sí?, sea respetada en el modelo. Porque en definitiva, para que vayamos tomando noción, lo que vamos a empezar a analizar, o lo que vamos a analizar, son modelos.
Entonces, lo primero que yo tengo que pensar, y lo repito porque es importante, lo primero que yo tengo que pensar es que mi modelo tiene que representar adecuadamente a la realidad. Porque si no, los resultados que yo voy a tener de mi análisis pueden ser adecuados para el modelo. Pero si mi modelo no representa la realidad, mi análisis no vale de nada, porque después la estructura de la realidad se va a comportar de una manera completamente diferente. ¿Sí? Entonces es importante pensar esto, porque yo lo que uno a veces en lo que se pierde es que analiza una serie de barritas con triangulitos que representan un tipo de apoyo. Si le pongo la raya abajo es móvil, si no le pongo la raya es fijo. Hay un empotramiento. Bueno, pero ese vínculo representa la realidad. La barra ahí, que se vincula a una mampostería de ladrillo hueco, ¿está empotrado o no está empotrado? O sea, la mampostería tiene capacidad para evitar todos los movimientos de esa viga. Bueno, todas estas cosas es importante empezar a pensarlas para que uno pueda tener noción de que el modelo tiene que representar lo más fielmente posible la realidad física de la estructura. Después vamos a enseñarles cómo se analizan los modelos, pero lo primero es pensar que mi modelo tiene que representar adecuadamente a la realidad y que después yo tengo que definir correctamente o lo más concretamente y correctamente posible mi modelo para después poder analizarlo también de manera correcta con las herramientas correctas o con los procedimientos correctos. ¿Se entiende esta idea? ¿Se entiende esta idea? Sí, sí. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, respondan, por favor, porque si no es como que hablo en la radio, ¿eh? Bien. Entonces, nosotros nos vamos a centralizar específicamente en analizar estructuras planas. Después vamos a ver si, cuando veamos método matricial y que veamos un poco del software, vamos a ver si analizamos alguna estructura tridimensional. Entonces, lo primero que vamos a hacer es particularizar nuestro análisis en el plano. Entonces, ¿cómo pueden ser las conexiones y los apoyos? ¿Qué tipo de apoyos conocen ustedes para una estructura plana? Los que han visto en estabilidad o en resistencia de un material. Puede ser móviles o fijos, profe. Móviles, fijos o Empotrados. Un empotramiento. exactamente. Bueno, ¿qué es un apoyo móvil, por ejemplo? Un apoyo que permite la rotación, o sea, permite el movimiento en una dirección y a la vez las rotaciones. La rotación, bien. Entonces, si eso es un apoyo móvil, ¿qué es un apoyo fijo? Solo permite rotaciones, no permite Solo permite movimientos rotación. en alguna dirección. Bien. ¿Y el empotramiento? No permite nada. No permite No tiene ningún grado de ningún tipo libertad. de movimiento. Exactamente. Ustedes lo han explicado de manera correcta. Y digo correcta y lo sobresalto porque ninguno me dijo uno que solamente provee una reacción. No. Lo importante del vínculo no son las reacciones. Lo importante del vínculo es las posibilidades de movimiento que le quita a la estructura. O sea, ¿para qué sirve un vínculo? Un vínculo, el objetivo del vínculo no es desarrollar una reacción. Se desarrolla una reacción, pero ¿cuál es el objetivo del vínculo? Para evitar un movimiento. ¿Sí? Entonces, el objetivo de los vínculos es limitar los movimientos. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. El vínculo lo que hace es limitar movimientos. En este caso, en el plano, nosotros podemos tener un desplazamiento al cual lo podemos descomponer en dos componentes, en las direcciones de un sistema de referencia y un giro respecto de un eje normal a ese plano, o una rotación. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un extremo libre, este extremo libre puede desplazarse y rotar.
Si nosotros tenemos un vínculo de primera especie, si tenemos un vínculo de primera especie, lo que hacemos es limitar un grado de libertad. ¿Y por qué aparecen tres posibilidades diferentes? Porque acá lo que está impedido es el desplazamiento vertical, aquí lo que está impedido es el desplazamiento horizontal, y aquí lo que está impedido es la rotación. ¿Sí? Entonces, estos que denominamos como U1 se llaman vínculos de primera especie. Los que conocemos nosotros usualmente son este tipo de vínculo y este tipo de vínculo. Este vínculo es mucho menos común, pero es posible que ese vínculo pueda disponerse. Es un vínculo que permite que no permite la rotación, pero que con esta disposición de bielas, como tenemos aquí, permite el desplazamiento en dirección vertical y permite el desplazamiento en dirección horizontal. Es un vínculo mucho menos visualizable en la realidad, pero se trata de un vínculo de primera especie. Estos son vínculos de segunda especie, ¿sí? Donde aquí lo que impedimos son los dos desplazamientos y permitimos la rotación. Aquí lo que impedimos es el desplazamiento horizontal y la rotación, y aquí lo que impedimos es el desplazamiento vertical y la rotación, ¿sí? Entonces, lo que tenemos son vínculos de segunda especie. El más conocido es este, ¿sí? Este es el más conocido. Pero tenemos vínculos de segunda especie que pueden alternar en restringir dos de los tres posibles desplazamientos. Y este es el conocido empotramiento, donde U, B y Φ son impedidos, ¿sí? O están restringidos. ¿Se comprende esto de vínculo de primera especie, de segunda especie y de tercera especie? Sí, perfecto. Pero lo más importante que yo quiero que ustedes tengan en cuenta y visualicen es que lo importante del vínculo no es la reacción que desarrolla, es la función que tiene respecto de impedir un desplazamiento de un determinado nudo o punto de la estructura. ¿Sí? Eso es lo más importante. La función del vínculo no es desarrollar una reacción. La función del vínculo es impedir un desplazamiento. Impedir un desplazamiento, impedir dos desplazamientos o impedir los tres desplazamientos. ¿Se comprende esto? ¿Se comprende? Sí, profe. Sí. Bien. profe. ¿Qué pasa con las conexiones ahora? ¿Cómo se conectan las barras entre sí? Y acá tenemos los tres tipos de conexiones que ustedes ya conocen. Esto es una conexión articulada, ¿sí? Donde los nudos se conectan como se conectan, o las barras se conectan al nudo y se conectan entre sí, como se conectan las barras de un reticulado. Donde, ¿qué pasa con las barras? Las barras pueden rotar libremente y de manera independiente respecto del nudo que las conecta entre sí. Esa es una unión tipo articulada, que es típica de los reticulados. ¿Sí? Todas las barras se conectan mediante una articulación, mediante lo que sería una rótula. ¿Sí? ¿Todos entienden esto y saben de lo que hablo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Esta En el unión, caso de que no sea así, tendría que ser continuada la línea, o sea, donde hay una articulación entre comillas, continuaría la barra en vez de haber una articulación. Esa sería la discúlpame, diferencia. no te entendí. Que la diferencia entre la articulada y otra sería que en vez de haber una articulación sería continua la barra. Bueno, ahora vamos a ver, ¿sí?
lo que sería una unión rígida, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Este es una unión rígida, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Que las barras están rígidamente unidas en el nudo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que si el nudo, en este caso, supongamos, las barras tienen esta dirección. Si este nudo rota, ¿sí? Si este nudo rota un determinado ángulo, llamémosle phi, el ángulo inicial entre barras se mantiene. Por lo tanto, este ángulo que tenemos aquí también es phi. Eso es lo que se llama una unión rígida. Que las barras giran o rotan lo mismo que rota el nudo que las une. Porque el nudo rígido lo consideramos como un ente indeformable. ¿Sí? O sea que las barras, repito, los extremos de las barras unidas entre sí por un nudo rígido, van a rotar lo mismo que rote el nudo. ¿Sí? Y en este caso, por eso mismo consideramos que el nudo, como ente, es un elemento indeformable. O sea, y si es indeformable, ¿qué hace? El nudo no es que se abre variando su ángulo o se cierra variando su ángulo. Conserva el ángulo inicial entre las barras y va a rotar o va a desplazarse, pero en esa rotación y en ese desplazamiento las barras van a conservar su alineación relativa que tenían antes de la deformación de la estructura, la van a conservar después de la deformación de la estructura. ¿Se entiende el concepto del nudo rígido? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Es lo que sería, por ejemplo, el nudo de una estructura aporticada. Por ejemplo, el nudo de un pórtico es un nudo rígido. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Bien. Y por último tenemos este tipo, que obviamente lo que ustedes ven acá es una combinación. Este tipo de nudos se llaman nudos mixtos. Donde, fíjense que estas dos barras, ¿sí?, que tenemos aquí, se unen de manera rígida. O sea que tendríamos un caso como este, entre esta barra y esta barra. Pero esta otra que tenemos aquí, denme 2 minutos que voy a enchufar la computadora antes que se me acabe la batería. Discúlpenme, ahora sí. Esta barra que tenemos aquí, esta barra que tenemos aquí, se une al nudo mediante una articulación, mediante una rótula. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Si yo tengo las dos barras, ¿sí?, y esta rótula acá, si este nudo gira, estas barras van a mantener su mismo ángulo recto. Pero esta barra puede girar libremente sin mantener su alineación original. ¿Por qué? Porque está rotulada respecto del nudo. O sea que puede girar de manera libre. ¿Por qué puede girar de manera libre? Porque no está unida al nudo de manera rígida. ¿Sí? Entonces, ese nudo se llama un nudo de tipo mixto, porque hay algunas barras que están unidas rígidamente y hay otras barras que están unidas con una articulación. ¿Sí? Ese es un nudo típico también de este tipo de nudos son típicos de las estructuras metálicas. Por ejemplo, un pórtico metálico que tenga una estructura contraviento, por ejemplo, yo tengo un pórtico metálico, ¿sí?, que tiene una estructura contraviento, por ejemplo,
las diagonales contraviento están unidas con una rótula al nudo, pero en la columna y la viga están unidas mediante un nudo rígido, que puede ser un nudo o abulonado o un nudo soldado. Pero el tensor que actúa como contraviento en una y en otra dirección, está unida con un perno con una articulación, ¿sí? Eso es una típica unión mixta de una estructura. Ya en estructuras de hormigón son un poco más difíciles de ver, si bien puede ser que un pórtico de hormigón esté rigidizado, por ejemplo, con cruces de San Andrés metálicas, pero ella es un nudo que exige un detallamiento y una unión un poco más compleja, pero las estructuras metálicas son perfectamente clásicos y observables, ¿sí? Pero ese nudo es un nudo mixto, donde dos barras o más de dos barras están unidas entre sí de manera rígida y otra barra u otras barras están unidas mediante articulaciones. ¿Se comprende? Sí, sí, claro. ¿Todo esto está claro? Sí. Sí, quedó claro. A ver, voy a abrir el... No sé por qué. Veo que me están contestando por el chat, pero no lo puedo ver. No sé. Bueno, ya voy a ver por qué no lo veo. Bueno, continuamos. ¿Qué tipo de estructuras pueden estar formadas por elementos barras o por elementos lineales? Bueno, tenemos en principio sistemas planos, o podemos tener sistemas planos y sistemas espaciales. Un sistema plano se caracteriza ¿por qué? Porque todas las barras que conforman la estructura están contenidas en un plano y las cargas y los vínculos están contenidos en el mismo plano, ¿sí? Aquí tienen en primer lugar lo que sería un reticulado, donde todas las barras están unidas mediante articulaciones a los nudos y las cargas están aplicadas a los nudos de la estructura, y tienen un sistema o un sistema aporticado, un pórtico formado por dos columnas y una viga, sometido a una carga uniformemente distribuida. Esto también es un sistema plano, porque las barras, las cargas y los vínculos están contenidos en el mismo plano. Cuando las cargas o los vínculos no están contenidos en el mismo plano, pasamos ya a un comportamiento de tipo espacial. Tenemos dos comportamientos espaciales diferentes. Uno que es el comportamiento espacial general, que es este, que sería un pórtico espacial, donde las barras pueden estar orientadas en cualquier dirección en el espacio, o sea, en la terna X, Y, Z, como vemos ahí, y las cargas y los vínculos también pueden estar orientados en cualquier dirección, ¿sí? Ese sería el caso más general de una estructura espacial. Esta estructura que tenemos acá, que se llama emparrillado, tiene una característica especial. Fíjense, las barras están todas contenidas en el mismo plano, ¿sí? Fíjense que en este caso, por la terna de ejes que tenemos ahí, todas las barras están contenidas en el plano XY, ¿sí? Pueden estar formando una retícula rectangular, como tenemos aquí, pueden estar formando una retícula paralelográmica, una retícula cuadrada, pero lo importante es que están contenidas en el mismo plano. Pero las cargas y los vínculos están contenidos en un plano perpendicular. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Fíjense que las cargas, en este caso, están perpendiculares al plano que conforma el entramado de barras, y que los vínculos reaccionan también
que los vínculos reaccionan también en dirección normal a ese plano. Ese tipo de estructura que se llama emparrillado, ¿sí? Emparrillado, lo pueden, si la retícula es cuadrada, ustedes lo pueden conocer también como casetonado de vigas. Tiene una característica donde los desplazamientos, o sea, el movimiento de los nudos de la estructura, se va a dar en la dirección, en este caso vertical, en la dirección en la que están contenidas las cargas de la estructura, y que las rotaciones se van a dar en las direcciones X e Y, o sea, en las direcciones del plano, las rotaciones de los nudos se van a dar respecto de los ejes X e Y. Entonces, eso le da un comportamiento que no es completamente plano, porque las cargas y los vínculos no coinciden con el plano de las barras de la estructura, ni le da un comportamiento totalmente espacial. Entonces sería como un comportamiento intermedio, digamos. O sea, no es del todo plano y no es del todo espacial. Se puede analizar también o de la misma forma que analizaríamos un pórtico espacial, pero se pueden analizar por métodos un poco más simplificados. ¿Por qué? Porque tiene esta caracterización de que los desplazamientos, el movimiento de los nudos se da en dirección vertical, en este caso en la dirección en que están contenidas las cargas, o en la dirección paralela a las cargas, y las rotaciones serán respecto de los ejes X e Y. ¿Sí? Entonces, es un comportamiento intermedio entre una estructura plana y una estructura completamente espacial. Nosotros vamos a dedicar la mayor parte del curso a analizar estructuras planas. ¿Sí? Analizar estructuras planas. Y les pregunto, así me dan tiempo para tomar un mate. ¿Ustedes podrían analizar las estructuras planas que tienen ahí con las herramientas de que disponen hasta el momento? Sí. ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Yo. Yo. Sí, Martina. A ver, contame cómo las podrías analizar. Bueno, ahora vi mejor el caso de arriba, la B, que sí es hiperestática, pero el A es un reticulado y es estáticamente determinado. Entonces, las reacciones y todo lo que conlleva se puede analizar fácilmente. Bueno, ¿y qué herramientas utilizarías para analizarlo? O sea, ¿o a qué echarías mano de lo que conoces para analizarlo? A las ecuaciones de la estática, las de equilibrio. Exactamente. Bueno, ahí Martina hizo hincapié en una cuestión fundamental. Las herramientas de la estática, ecuaciones de equilibrio. Y esto métanselo en la cabeza desde ya, que nosotros nos vamos a pasar el curso completo equilibrando estructuras, equilibrando barras, equilibrando nudos. Para todo, un insumo nuestro básico son las ecuaciones de equilibrio. O sea, nos vamos a pasar el curso equilibrando. O sea, eso métanselo en la cabeza porque es como, a ver, sería, no sé, piensen en algo fundamental. Es el cepillo de dientes, es el martillo del carpintero. A lo primero que echamos mano siempre es a las ecuaciones de equilibrio. Siempre. Eso es un insumo básico y fundamental. Entonces, lo que dijo Martina es importante. Ella vio que el reticulado es estáticamente determinado o isostático, y ella dice, bueno, yo puedo analizar esa estructura aplicando las ecuaciones del estático y las ecuaciones de equilibrio. Bien. A ver, Martina, ya que anduviste también con la A, ¿qué pasa con la B? Y en la B hay más grados de libertad restringidos de los que la estructura tiene en el plano. Entonces ya habría que buscar alguna otra condición como una deformación o algo por el estilo para poder sacar los vínculos extras, digamos. A ver, bueno, voy a particularizar un poco lo que acabas
decir, o sea, si yo agarro el martillo, yo digo, bueno, voy a analizar la estructura B. Bueno, agarro las ecuaciones de equilibrio. ¿Cuántas ecuaciones puedo plantear? 3. Exactamente. ¿Cuántas incógnitas tengo para determinar en principio? 6. 6. ¿Por qué? Porque tanto el vínculo de la izquierda como el vínculo de la derecha hacen que U, B y Φ sean igual a 0 en este caso, y U y B y Φ sean igual a 0 en este caso que tenemos acá. Por lo tanto, para restringir o eliminar de alguna manera esos desplazamientos, en esos puntos van a tener que aparecer fuerzas que, actuando juntamente con las cargas que están aplicadas en la estructura, hagan que esos puntos no giren ni se desplacen. ¿Sí? Por lo tanto, me van a aparecer una fuerza que la puedo descomponer en sus dos componentes, y un momento, tanto en el apoyo de la izquierda como en el apoyo de la derecha. Por lo tanto, voy a tener 6 incógnitas, 3 de un lado y 3 del otro, y voy a tener solamente 3 ecuaciones disponibles, que son el martillo que agarré de la caja de las herramientas, y digo, bueno, 6 incógnitas, 3 ecuaciones. Evidentemente, con la primera herramienta que saqué, solamente no lo puedo resolver. Bueno, vamos a ver, y Martina de alguna forma adelantó un poco por dónde vamos a ir. Vamos a tener que hacer uso a la otra magnitud importante que podemos ver en una estructura, que son los desplazamientos. Porque, a ver, para ir metiendo conceptos importantes, estarán ya acostumbrados ustedes, o tendrán la cabeza llena de tensiones, deformaciones, tensión normal, tensión tangencial, todos esos conceptos que han visto en resistencia de materiales y que todos saben perfectamente. Está claro que tensiones y deformaciones son o no existen en la realidad. Todo lo tenemos claro, ¿no? O sea, no es un ente físico concreto, no es una magnitud que se pueda medir. O sea, no podemos medir una tensión o no podemos medir una deformación. Son entes calculables, son entes abstractos creados por las mentes que le dieron origen a la mecánica de las estructuras allá en los albores de los siglos XVIII y XIX. Son entes abstractos. Tensiones y deformaciones no existen en la realidad. Inclusive me animaría a decir, una fuerza, esto, que está acá, esto, ¿existe en la realidad? No, esa flecha es una representación. Eso no existe en la realidad. Esa flecha de alguna manera me representa algo. Me representa que hay que tengo algo colgado de ese punto, que tengo algo apoyado en ese punto. Si esto sería parte, como les comentaba hoy, de la viga de un puente, será el peso, la parte que le corresponde al peso propio del travesaño del puente que me vincula el reticulado de un lado con el del otro. Esto que está acá será el peso de la rueda del tren cuando está pasando en ese momento. Será la carga que corresponde a el piso del puente. Será algo que está colgado en la cabriada de esa cubierta de madera, de esa cercha de madera que está en una cubierta de algún techo de algún lugar. En realidad, las flechas esas que están ahí son una representación física. En realidad son una representación de un hecho físico.
Esa flecha no representa nada más, o no quiere hacer significar nada más que eso. Ahí hay algo, y yo estoy, hay algo real que existe, que está incidiendo sobre ese punto, y que yo en este caso lo represento por una fuerza, que tendrá una dirección, que como toda entidad vectorial tendrá una dirección, una magnitud y un sentido. En este caso tendrá una magnitud de 1 tonelada o 10 kilonewton o lo que sea, tendrá una dirección vertical y un sentido hacia abajo. Pero sí, cuando actúan las cargas, estos puntos se van a desplazar, por ejemplo. Estos puntos se van a desplazar. Y este desplazamiento B, en este caso, ese desplazamiento B, yo lo voy a poder medir con algún elemento óptico, con algún elemento mecánico, yo lo voy a poder medir. Entonces el desplazamiento de los puntos de una estructura sí existe. Pero no existe el esfuerzo normal, no existe la tensión normal, no existe la deformación axial. Esos son entes calculables, son herramientas de cálculo, son creaciones nuevamente de los grandes ingenieros y matemáticos que desarrollaron toda la mecánica de la estructura. Entonces, yo me tendría que poner a pensar en términos de las cosas que sí existen, que son las fuerzas, en este caso, o lo que ocasionan las cargas sobre la estructura, y los desplazamientos. Todo lo que une una cosa con la otra son creaciones, son entes abstractos que se van relacionando entre sí para armar todo el edificio de la teoría de la mecánica de las estructuras. Entonces, vuelvo al punto. Martina decía, tendré que apelar a las deformaciones. En realidad voy a tener que apelar a la forma en que se deforma la estructura, en cuáles son los desplazamientos de los puntos de la estructura, en si tengo incógnitas de tipo estáticas, si tengo incógnitas de tipo cinemáticas. Ya nos ponemos en tema diciendo que las incógnitas estáticas son incógnitas que tienen relación con fuerzas o con esfuerzos. Incógnitas cinemáticas son incógnitas que tienen que ver más con desplazamientos, rotaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo soluciono o cómo resuelvo una estructura indeterminada? Bueno, apelando, por un lado, a mi martillo, las ecuaciones de la estática, las ecuaciones de equilibrio. Y por otro lado, ¿qué agarro? El destornillador. ¿Qué es el destornillador? Agarro todo lo que tiene que ver con cómo se deforma una estructura, cómo se desplazan, cómo rotan los puntos de una estructura. Y ahora sí voy a tener las dos herramientas fundamentales para resolver el problema. El tratamiento de las magnitudes estáticas y el tratamiento de las magnitudes cinemáticas. Y después no va a importar si la estructura es plana, es un emparrillado, es tridimensional, no va a importar. Mientras que yo tome esas dos herramientas, yo voy a poder, con más trabajo, con menos trabajo, resolver mi problema estructural. ¿Sí? Entonces, nosotros nos vamos a dedicar a ver cómo resolver las estructuras estáticamente indeterminadas. En realidad, las estructuras indeterminadas. ¿Sí? Pueden ser indeterminadas estáticamente o indeterminadas cinemáticamente. Entonces vamos a empezar a ver cuáles son los hiperestáticos los tipos hiperestáticos más comunes. Vamos a ver las ventajas de las estructuras hiperestáticas versus las estructuras isostáticas o estáticamente determinadas, para después empezar a ver cómo calculamos los grados de indeterminación. O sea, ¿cuán indeterminada es mi estructura? ¿Es indeterminada estáticamente en alto grado, en bajo grado? ¿Es indeterminada cinemáticamente en alto grado, en bajo grado? ¿Qué implica? Porque esto, lo que vamos a construir ahora, es la base, es el cimiento para empezar a ver los métodos de resolución. Nuevamente, traigo a colación lo que decía recién. Conceptos de equilibrio estático, conceptos de equilibrio elástico.
Equilibrio estático, ustedes estos conceptos ya los conocen, solamente los voy a recordar rápidamente. Equilibrio estático es cuando yo equilibro la estructura en general. O sea, cuando la equilibro respecto de las cargas con esas reacciones que se generan por los vínculos que tienen por objeto limitar determinados desplazamientos. Cuando yo tomo la estructura en general, fíjense que tengo este reticulado, esta estructura de dos barras articuladas, no es un reticulado, sometido a esta carga F, que en los vínculos se equilibra con esta reacción N1 y con esta reacción N2. ¿Sí? Pero si yo después quiero equilibrar elásticamente la estructura, ¿qué hago? Bueno, puedo equilibrar parte de la estructura. ¿Qué hago? Tomo este nudo, corto esta barra acá, corto esta barra acá, ¿y qué hago? Tomo el nudo, ¿y qué hago? Lo equilibro. ¿Con qué? Con las ecuaciones de equilibrio que ya conozco. ¿Sí? Entonces, tomo este nudo y hago el equilibrio. Si esta unión es articulada, obviamente, ¿sí? Digamos, los esfuerzos internos que yo pongo de manifiesto cuando corto esta barra y cuando corto esta barra van a ser esfuerzos axiales, porque si la unión está articulada no puede haber momentos. Y si no hay momento, esfuerzo de corte tampoco hay. Entonces, con lo único que se va a equilibrar esta carga F es con dos esfuerzos normales, de tracción en este caso y de compresión en este caso que tenemos aquí. Entonces, cuando yo aíslo parte de la estructura para equilibrarlo, estoy utilizando equilibrio elástico. Las mismas herramientas, el mismo martillo, pero equilibrio elástico. Cuando yo tomo la estructura en general, lo que hago es equilibrar estáticamente la estructura. El equilibrio con sus reacciones, con las reacciones de vínculo. Lo mismo si es una estructura porticada. Fíjense, esta estructura de nudos rígidos, este nudo en B es un nudo rígido, este nudo en B, recuerden que era un nudo articulado. En este caso, por tener en A un vínculo de tercera especie, se va a desarrollar una fuerza y un momento, la fuerza que la puedo descomponer en sus componentes, y un momento, que evita que la estructura gire sobre el punto A. O sea, esto es equilibrio estático. Pero si yo quiero equilibrar este nudo, bueno, corto esta barra acá, me quedo con el nudo simplemente, y ahora sí, a partir de los conceptos de la estática que ustedes ya los tienen harto conocidos ya, ¿qué hago? Equilibro el nudo, ¿sí? ¿Y qué me van a aparecer aquí? Bueno, cuando corto la estructura me van a aparecer corte, normal y momento, corte, normal y momento en el otro corte, y puedo tener todos los esfuerzos que, si tenemos corte, normal y momento sobre el extremo de la barra, por acción y reacción tendremos misma magnitud y sentido opuesto sobre el nudo, y lo mismo en el corte de la columna. ¿Sí? Entonces, concepto de equilibrio estático, cuando equilibro la estructura en general, con sus reacciones. O sea, con las fuerzas reactivas. Equilibrio elástico, cuando equilibro barras por un lado y equilibrio nudos por el otro. Tengan en cuenta que yo, si aíslo el nudo, puedo equilibrar este nudo, pero aquí también puedo equilibrar esta barra, ¿sí? Fíjense que esta barra está equilibrada con corte, normal y momento, que se generan, o que se generarían ¿para qué? Para equilibrar esta barra respecto de esta fuerza F. Nuevamente, mis ecuaciones son
sumatoria de fuerzas vectoriales y sumatoria de momentos. Entonces, este momento, ¿qué será? La componente vertical de F por la distancia, por la longitud de la barra. El corte será directamente la componente vertical de la carga F, y el esfuerzo axial será la componente horizontal de la carga F. De la misma manera, puedo equilibrar esta barra que en el nudo A tendrá las fuerzas reactivas, las reacciones que yo determiné por equilibrio estático. Y después tendremos nuevamente corte normal y momento. ¿Para qué? Para que esta barra también esté en equilibrio. Fíjense que en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el normal H es igual a la reacción vertical, el normal B es igual a la reacción vertical B. El esfuerzo de corte H es igual a la reacción horizontal H. Y el momento en B es el que va a equilibrar el momento que se genera por este momento M, y ¿por quién? Por el momento que genera H por la longitud de la columna, por la longitud H minúscula de la columna. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo separo mi estructura en sus partes componentes, dijimos por un lado nudos y dijimos por otro lado barras, entonces puedo ir aplicando las ecuaciones de equilibrio para ir equilibrando barras por un lado, nudos por otro lado. Concepto de equilibrio estático, concepto de equilibrio elástico. Hasta ahora, ustedes saben resolver una estructura isostática o estáticamente determinada. ¿Para qué? Para lo cual, primero aplican equilibrio estático para determinar las reacciones, y luego aplican equilibrio elástico. ¿Para qué? Para ir equilibrando barras y nudos. ¿Para qué? Para después poder dibujar los diagramas de esfuerzos internos, como ya saben. ¿Qué pasa ahora? El problema se plantea al revés. Yo no voy a poder aplicar directamente las ecuaciones de equilibrio estático, porque yo voy a tener en general más incógnitas que ecuaciones disponibles. Entonces el camino va a ser al revés. Yo voy a ir primero equilibrando partes de la estructura, nudos o barras, para después poder plantear el equilibrio estático al final. ¿Sí? Entonces el camino un poco va a ser al revés. Pero siempre nos vamos a mover exactamente lo mismo, en equilibrio elástico por un lado y en equilibrio estático por otro lado. ¿Se comprende esto? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, dejamos por aquí, por el día de hoy. Dejamos por aquí, por el día de hoy. Mañana continuamos desde el mismo lugar para seguir viendo la primera parte del curso. Vamos a empezar a ver características de los sistemas hiperestáticos, y vamos a ver si podemos ya empezar con indeterminación estática de las estructuras. Así que bueno, yo les voy a poner el link ya esta noche o mañana en la mañana para que se puedan sumar a la clase a partir de mañana. Ya tienen el primer material disponible, así que ya pueden descargarlo. Si quieren pueden ir leyéndolo como para ir adelantándose. Detengo la grabación aquí.